Bueno, una pregunta muy parecida a la anterior, ¿cierto? Solo que en este caso no estamos hablando de esferas, sino de pirámides. Entonces nos piden comparar sus volúmenes, nos dan algunos datos sobre sus medidas. Lo primero a recordar es cuál es el volumen de una pirámide. En general vamos a pensar en el volumen de absolutamente cualquier figura que termine en punta. Puede ser un cono, puede ser una pirámide no como esta, sino con una base cuadrada o que su base tenga cualquier forma. Vamos a dibujar aquí cualquier forma rara y que su base sea así. Siempre el volumen de una figura de este tipo va a ser el producto entre el área de su base, es decir, el área del piso. En nuestro caso son triángulos equiláteros, nos dijeron. En el caso de un cono serían círculos. Vamos a multiplicar por su altura y vamos a dividir entre 3. Toda figura que termine en punta, su volumen debe ser dividido entre 3. Eso es un buen truco para uno recordar las fórmulas. Listo. Miren que esta mera cosita nos va a permitir recordar el volumen de muchas figuras. No hay que recordarlas una por una, sino como una forma en la que se calculen todas. Listo. Esto nos ayuda a ahorrar pues memoria. Como nos dijeron que esto iban a ser triángulos equiláteros, yo les puse aquí la fórmula para el área de un triángulo equilátero. De pronto muchos no la conocen y recuerdan que la fórmula del área de un triángulo es base por altura sobre 2, sino que esta fórmula no es tan fácil de aplicar cuando yo tengo un triángulo equilátero, por lo que un triángulo equilátero a mí me dan el valor del lado, pero no me dicen cuánto es el valor de la altura. Me tocaría usar el teorema de Pitágoras y calcularla y eso se va a demorar mucho, ¿cierto? Entonces esta formulita es el resultado de ya haber hecho eso. Es bueno que la anoten por ahí, la recuerden. Tiene que ver con raíz de 3. Está en términos del lado del triángulo, que fue lo que nos dieron a nosotros como dato. Entonces es muy útil hacerla. Vamos a hacer la misma situación. Vamos a comparar los volúmenes de ambas pirámides. Pero cuando a mí me piden comparar figuras, yo debo pensar en qué difieren ellas, ¿sí? Tienen la misma altura, eso lo dijo el enunciado. Entonces esta parte no me va a interesar. Esta división entre 3 va a ocurrir en ambas porque ambas son pirámides, ya lo dijimos. ¿Qué es en lo único que difieren? Van a diferir en el área base, ¿sí? El área base va a ser el área de dos triángulos equiláteros. ¿Qué me dijeron a mí ahí? Que era un dato que no era tan relevante. Me dijeron que estos dos triángulos debían ser semejantes. Dos triángulos semejantes, pensemos como que yo tengo un triángulo grande. Un triángulo semejante a él es como si yo le disparara a este con un rayo encogedor y se volviera más pequeñito, ¿sí? O como si le hiciera al revés con este, como es que lo agrandara. ¿Qué sucede? Los lados no van a medir lo mismo, pero sus ángulos sí, ¿sí? Como son triángulos equiláteros, recuerden que los ángulos de los triángulos equiláteros siempre miden 60, porque la suma tiene que dar 180, y ellos, los tres ángulos deben ser iguales. Entonces, la manera de identificar triángulos semejantes va a ser esa, por sus ángulos, listo. Otra manera de identificarlo es que sus lados son proporcionales. Entonces si estos valen 3 cada uno, los otros valen 9, proporcionales significa que lo que sucede acá, miren que yo multiplico este lado por 3, me da 9, este lado por 3 me da 9, este lado por 3 me da 9. Es decir, yo multiplico todos los valores de acá por X y acá me van a dar como resultado los lados, esa multiplicación que yo hice acá. Listo. Es un concepto pues sencillo para reconocer triángulos que, si bien no son del mismo tamaño, son muy parecidos entre sí. Entonces esa va a ser la única diferencia que hay entre ellos, su área, ¿cierto? No voy a aplicar fórmulas, voy a mirar la fórmula que me está diciendo en qué van a diferir esas áreas. O sea, vamos a ponerlo acá. La comparación entre los volúmenes va a terminar siendo la comparación entre sus áreas base. El área base de la pirámide 1 y el área base de la pirámide 2. Voy a hacer el mismo proceso. Si yo voy a comparar las áreas de estos dos triángulos, del que mida 3 por acá y el que mida 9 por acá, ¿en qué van a diferir ellos? Si yo pienso en esta fórmula, la raíz de 3 la van a tener ambos, porque eso está en la fórmula. El dividido entre 4 lo van a tener ambos. ¿En qué es en lo único que difieren? Van a diferir simplemente en el lado de P1 y en el lado de P2, ¿cierto? Entonces usted podría pensar, muy fácil, esto es 3 sobre 9 y me da 1/3. Usted podría pensar eso, pero esta parte no es cierta, ¿sí? Recordemos lo que pasó ahorita. Yo tenía que elevar, en el caso de la pirámide fue a la 3, en este caso es a la 2, porque ya estamos hablando es del área de una figura, de la figura que está aquí en el piso, la base de nuestras pirámides. Este 9 sobre 3 no se puede poner así tan olímpicamente, sino que son
cada uno al cuadrado, ¿cierto? La relación es sobre los lados al cuadrado. Entonces, sí, este era 3 y este era 9, pero ambos van al cuadrado, entonces me va a dar, en un lado me va a dar 9, en el otro lado me va a dar 81, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la relación entre 9 y 81? Pues, si simplificamos me va a dar un noveno, ¿sí? Porque acuérdense que este es 9 por 9. Pueden pensar así. Se cancelaría un 9, me quedaría un 1. Y la relación es esta. La pirámide grande tiene 9 veces el volumen de la otra, ¿sí? Como les digo, es un error pensar que esto se comporta de forma así tan lineal. Si decimos que este es 9 y este es 3, no, este es el triple porque 9 es el triple de 3. No funciona en este caso porque los lados se tienen que elevar, ¿listo? Cuando los lados se tengan que elevar en una fórmula, la relación entre sus volúmenes, sus áreas, no sé, no va a ser simplemente la relación entre los lados. No siempre va a ocurrir eso. ¿Está bien? Espero que le hayan acertado. Si no, ya sabemos pues cuánto nos da.